Esta semana en Cuadriga, el sistema Merkel, ¿un gobierno eterno? Desde hace una década, Angela Merkel encabeza el gobierno alemán y, de momento, nadie se perfila para destronar a la líder conservadora. Tampoco el electorado alemán da signos de desconfianza. El apoyo a Merkel en las encuestas es inquebrantable. Dirigir el gobierno de la economía europea más importante le concede una posición clave a escala internacional. En la crisis griega, la palabra de Merkel tiene un peso determinante. ¿Cuál es la clave del éxito de Angela Merkel? ¿Es bueno para Alemania y para Europa un periodo tan prolongado de gobierno? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Silvia Cabrera. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. La reina de Alemania, la mujer más poderosa de Europa, la dama de hierro germana. Estos son algunos de los apodos con los que suele relacionarse el nombre de Angela Merkel. Desde que llegó al poder en el 2005, la canciller alemana se ha convertido en la política más famosa del planeta. Adorada, admirada, pero también detestada por muchos. 10 años en el poder, con una popularidad inquebrantable, Merkel ahora desea reelegirse para un cuarto mandato en el 2017. El sistema Merkel, ¿un gobierno eterno? Esa es la pregunta que centra hoy nuestro debate y estos son los invitados que tenemos para debatirlos. Franco de Ledone, experto en política y comunicación alemana, trabaja en el diseño estratégico de comunicación gubernamental y electoral para distintos diputados en el Bundestag. Para Franco, Angela Merkel es una paradoja en sí misma, pasó de ser la sombra de Helmut Kohl, con perfil bajo y poco carisma, a la mujer más poderosa del mundo. Su secreto, según él, saber leer muy bien el tacto de la sociedad alemana. Burkhard Birke, periodista de la radio pública alemana Deutschland Radio, fue corresponsal en Bruselas, en Londres y París. Burkhard opina que la niña de Kohl, como se conoce a Angela Merkel, tiene en común con el ex canciller que se le subestima constantemente. Es más socialdemócrata que los socialdemócratas y eso es lo que explica parcialmente su éxito. Carlos Jesús González, periodista mexicano especializado en historia, trabaja como corresponsal del Centro Alemán de Información. Carlos considera que Angela Merkel es una gran líder cuyo éxito se enraiza claramente en lo europeo y en la política internacional. La canciller fue premiada por los votantes, cree él, en parte por su gestión de la crisis europea. Bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros en un tema tan interesante como lo es Angela Merkel y estos 10 años de gobierno. Sin duda alguna, la canciller está pasando por su mejor momento político. Tú lo habías dicho antes del programa, si mañana fueran las elecciones y los alemanes tuvieran que votar por el canciller, lo harían en un 60% por Angela Merkel. ¿Cuál es la clave del éxito de esta mujer? Bueno, el éxito de Merkel es un fenómeno multicausal, ¿no? Buscarle una causa sería ya empezar errando, pero sí si tuviéramos que ponerle énfasis en algo, hay algo que a mí me interesa mucho y que es esa capacidad que tuvo Merkel de hacer crecer a su partido hacia el centro, ¿no? Es decir, cooptar del espectro político hacia la izquierda, una parte más importante del electorado y así, como la política es un juego de suma cero, quitarle esa porción del electorado del centro a su competidor nato, que es la socialdemocracia. Entonces, ahí podríamos ver desde el punto de vista político-electoral cómo ella ha logrado construir toda su política, toda su imagen en ese lugar de centro, ¿no? Que ya el Partido Socialdemócrata no puede recuperar. Y a eso le podríamos sumar, si queremos, la crisis de liderazgo que tiene el Partido Socialdemócrata, que nunca se pudo recuperar de aquel primer gobierno de gran coalición que existió entre el 2005 y el 2009, ¿no? Claro, sin duda alguna la CDU ha perdido posiciones importantes dentro de la política, gobernaciones también. Burkhard, tú dices que Angela Merkel es más socialdemócrata que los socialdemócratas. ¿Por qué? Porque está bien al centro y se han realizado, sobre todo en este término de su mandato, políticas como el sueldo mínimo, como bajar la entrada a la pensión para muchos obreros que han trabajado muy duro durante su vida, exigencias que tenía el Partido Socialdemócrata se han realizado con ella y en sus actitudes ella tiene el pulso, la mano en el pulso del ciudadano, ¿no? Cuando fue la catástrofe de la planta nuclear de Fukushima, de un día al otro cambió completamente su rumbo y salió de la energía nuclear y todo, o sea, ella sabe leer muy bien
los pulsos, las opiniones del pueblo y las realiza en el último momento como su política y lo sabe vender como su política. Bueno, precisamente eso es lo que dicen los analistas. Ella tiene un imán, quizás un don especial para diagnosticar el problema y después espera para dar una solución. Carlos, tú eres periodista. En los medios de comunicación por lo general caracterizan a Angela Merkel como una mujer fuerte, una mujer pragmática, una mujer también sin mucho carisma, sosa algunas veces. ¿Por qué entonces tiene tanta popularidad entre los alemanes? Yo creo que desde un principio supo explotar sus carencias. Digamos, nadie podía apostar en estos inicios por una chica que era de Alemania del Este, además mujer, en un partido tan patriarcal como es el CDU, el CSU, y además que no era de política de carrera, era científica, o sea, tenía todo en contra, pero tiene un olfato político increíble, Angela Merkel, de tal modo que poco a poco y con su estilo de silencios, de no hablar demasiado, de ir esperando lo que dice el oponente, fue deshaciéndose de sus adversarios más cercanos hasta encumbrarse y ser lo que es ahora. Además, creo que esta proyección que tiene de austeridad, de naturalidad, funciona mucho en el electorado alemán. Hay críticas, por supuesto, pero de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, aquí en Alemania, Burkhard, se habla del sistema Merkel. ¿Cómo se puede caracterizar ese sistema? El sistema Merkel es esperar con las decisiones hasta el último momento. Ella es científica, ella analiza los problemas, pero toma su decisión en el último momento y no fija sus posiciones o posiciones antes. Un ejemplo, Gerhard Schröder, de canciller, dio la orden, vamos a bajar el desempleo a 2.500.000. Nunca lo logró. Merkel nunca pondría una meta así. Ella es muy ágil, no da metas claras, no da cifras donde se le puede medir, sino es una buena gerente del país y toma las decisiones en el último momento. El sistema Merkel también incluye de acabar con los adversarios políticos, sobre todo dentro del propio partido, de una manera muy ágil, que ellos caen sobre sus propios errores. Miremos el caso de Christian Wulff, Peter Müller, a Roland Koch de Hessen, los primer ministros de los diferentes estados federales, los ha hecho caer uno tras otro y en un momento clave de su vida, cuando se trataba quién va a ser la candidata o el candidato a Cancillería de los cristianodemócratas, socialdemócratas, entonces era ella que fue donde Edmund Stoiber, jefe del partido bávaro, y le dijo, bueno, le dejo el paso a usted, y sabiendo ya casi que él iba a perder. Otro punto clave, si me dejas decirlo, sí, claro, del éxito de Merkel, creo que tiene mucho que ver con, y es algo que pregunté a amigos, parientes de Alemania, es el hecho de que no haya escándalos detrás de ella, ¿no? Ellos aprecian mucho el que no haya cuestiones de corrupción, que podemos ver mucho en Latinoamérica, o de nepotismo, sino que en ese sentido parece alguien transparente. Y eso Franco, tú trabajas comunicación política. ¿Es realmente esta mujer tan maravillosa como la acabamos de describir o también hay detrás una campaña, una imagen hecha? Bueno, si logró lo que logró es porque sabe estratégicamente moverse y la mayoría de las cosas que hace las piensa, ¿no? Pero con respecto a lo que vos decías, yo no creo que no haya escándalos, ¿no? Tal vez no a nivel corrupción, ¿no? de impunidad, etcétera, pero sí hay escándalos en Alemania. Lo que logra Merkel es comunicarlos de una manera eficiente que, digamos, logra que ella termine sin verse afectada por esos escándalos, por las consecuencias que puedan producir esos escándalos. Hace poco vivimos el tema de las escuchas del gobierno norteamericano, ¿no? A diferentes ministros, a diferentes políticos y a la población también, y ella logró, utilizando este sistema de alfiles, ¿no? de ministros fusibles que van para adelante y hablan por ella y ella se queda esperando con las manos así hasta tomar la decisión, que muchas veces incluso es una declaración ambigua, ¿no? Muchas veces no dice lo que quiere hacer, sino dice, bueno, estamos abiertos a buscar una solución. Digamos, es bastante abierto eso. Y entonces ella logra de esa forma siempre tomar esos escándalos, pero salir limpia de ellos, ¿no? Me parece interesante. Y con respecto a lo que él decía, yo agregaría también que cuando ella tiene que tomar una posición que significa dividir las aguas, ella termina siempre utilizando la fórmula de esta decisión es alternativlos. Eso significa no hay alternativa, lo cual no quiere decir que sea cierto, pero ella lo formula de esa manera y con su poder, con el poder que tiene, que pareciera que, bueno, si no tomamos este camino, ponemos en riesgo todo este sistema. ¿Un ejemplo de eso, por ejemplo?
Por ejemplo. A ver, un ejemplo fue... ahora no se me ocurre. La ayuda a Grecia, Por ejemplo, el segundo paquete, ella se Claro. puso frente al Pero Bundestag. en esa noche terrible donde se logró finalmente un acuerdo con Grecia y los acreedores, allí la que salió bien parada en todo caso fue Angela Merkel. El peor fue su ministro de Finanzas, Schäuble. Bueno, sí, porque ella jugó muy bien o puso en escena su juego del policía malo, del policía bueno. El Schäuble, el ministro de Finanzas, era el policía malo que pensaba en una salida de Grecia a la zona euro y ella al final era la gran salvadora, la Mesías. O sea, y ella es muy ágil en hacer estas movidas y ella sabe leer el momento muy bien. Ella, su carrera en el fondo empezó en el momento cuando ella se distinguió de su gran patrón, Helmut Kohl, el gran canciller, cuando hubo el escándalo de las donaciones de 2 millones de marcos al partido. Él no quería nombrar los donadores, los sponsores que habían dado ese dinero que según la ley alemana es ilegal. Entonces ella se distinguió de Kohl y dijo, así no puede seguir el partido, eso es contra mi honestidad, y así abrió su camino político y llegó al final a ser la jefa de este partido cristiano-demócrata. Burkhard, tú eres el único alemán en este debate de hoy en Cuadriga. ¿Crees que una cuarta reelección de Angela Merkel es sano para Alemania, para la democracia alemana y para Europa también? Bueno, eso es al pueblo alemán de decidir, pero yo en general estoy a favor de limitar, como en Estados Unidos, a 2 términos, el mandato del hombre o la mujer más poderosa de un país. Claro, los alemanes quieren, como cualquier país, continuidad, estabilidad, pero no hay que olvidar que la estabilidad económica que tenemos ahora es la cosecha de las reformas que hizo el gobierno socialdemócrata y verde antes, o el gobierno de Schröder, que hizo unas reformas en el sector social, en el derecho de trabajo, que ahora Angela Merkel, cuando surgió al poder, cosechó. Y esa estabilidad la gente asocia, cuando floreció esa prosperidad, y la asocia con Angela Merkel. Pero ella, en el fondo, bueno, de las críticas vamos a hablar más tarde, no tiene visiones, no tiene algo propio. Y yo mencionaba lo de la energía nuclear. Hasta el momento de Fukushima ella era pro-nuclear, aunque es física, o sea, ella debería saber mejor. Claro. Y el momento de la catástrofe ella cambió rumbo. Eso que acabas de decir, no tiene visiones. O sea, tengo una cita acá del líder socialdemócrata Franz Müntefering, que dijo sobre Angela Merkel: jamás conocí a un político que haya llegado tan lejos sin tener un programa político. ¿Tú crees que Angela Merkel no tiene un programa político? No, ella va paso a paso. Ella apuesta siempre por la inmediatez. O sea, en sí no creo que ella ni su partido tenga un proyecto de nación a futuro, una visión de nación a futuro, sino va poco a poco picando piedra. Esa es mi impresión. ¿Qué opinas, Franco? Es que ella pertenece al Partido Conservador, ¿no? La Unión Demócrata Cristiana, y el Partido Conservador tiende a mantener lo que hay. Esa, digamos, es la base de un partido conservador. Y hasta ahora es lo que le dio resultado. Lo que logró ella es, como decía al principio, ampliarse al centro. Y ampliarse al centro significa tomar los temas interesantes de otros partidos políticos que a ella la podrían beneficiar y aplicarlos. Y hacer los suyos, por supuesto. Pero ¿no sería Angela Merkel, por ejemplo, un dique que frene otros políticos para llegar a la Cancillería? ¿En qué sentido? ¿Dentro del Partido Socialdemócrata? Dentro del partido. De la CDU, y sí, naturalmente. O sea, está hace tanto tiempo en el poder. Hay otros, digamos, políticos importantes, pero nadie tiene la capacidad ahora de sentarse frente a Merkel y decirle: no, usted tiene que terminar, yo quisiera hacer su trabajo. No existe eso. Nadie se animaría a hacerlo tampoco. Y también hay un tema ahí un poco más complejo, que es cómo Merkel, en su crecimiento personal, digamos, como figura política me refiero, le quitó poder al partido, a la Unión Demócrata Cristiana. Es decir, la Unión Demócrata Cristiana pareciera dejar de existir cuando Merkel no aparece ahí en el cartel electoral, ¿no? Lo hemos visto en las elecciones europeas, donde ella no era candidata en el año 2014, pero el cartel de la CDU, del Partido Demócrata Cristiano, era ella, era una foto de ella diciendo el mismo eslogan del año anterior: juntos, exitosos. Y no era Juncker, que era el candidato a nivel europeo, el primer ministro de Luxemburgo era el candidato de todos los partidos conservadores de Europa. Entonces eso era muy interesante. Sí, se llama Kanzlerwahlverein en alemán, o sea,
Partido Cristiano Demócrata se ha vuelto un club para elegir a la canciller y solamente hay una persona que tiene con 77% de popularidad entre los alemanes un beneficio increíble en el electorado y de eso se quieren aprovechar. ¿Le da seguridad a su partido, a la CDU? ¿Le da seguridad a Merkel? Merkel, ¿le da seguridad a su partido? Le da la seguridad de poder ganar las elecciones próximas. Que es al final lo que quiere el partido, o sea, no tiene competencia ni dentro del partido ni fuera del partido. Bueno, lo que quiere el partido y también lo que quieren los alemanes, de hecho, de un tiempo para acá, los alemanes le llaman a Angela Merkel Mutti, que en español significa mami o mamá, porque sencillamente con Angela Merkel se sienten tranquilos, se sienten que el país funciona bien y que no hay necesidad de cambiarlo. Tienen una estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. ¿Qué más quieren? Veamos el siguiente reportaje. Un calor soporífero envuelve el país. Después del prolongado bienestar de los últimos tiempos, Alemania se ha entregado a un ensueño estival. Los analistas debaten las causas del actual letargo político de los alemanes. El país atraviesa una bonanza económica desconocida desde hace tiempo. La economía está en auge, gracias también a los robots y a los inmigrantes que trabajan pese al calor. Las grandes crisis aparentemente han pasado sin dejar rastro en el país. Los recortes afectaron a los demás. ¿Y por qué? Por la mano protectora de la canciller que proporciona estabilidad. Y estabilidad es lo que más ansían los alemanes. Las voces pidiendo aire fresco no encuentran eco. ¿Deja Alemania pasar de largo su futuro? Seguimos aquí, Carlos. ¿Respiran realmente los alemanes tranquilidad? Tranquilidad económica, por ejemplo. Por supuesto, yo creo que están en una situación de estabilidad que no se pudieron haber imaginado ni siquiera hace 15 años. Merkel les ha dado lo que buscaban. O sea, el alemán está contento porque, como decía Franco, además, ha tomado como suyos cuestiones de izquierdas. Lo que hace Merkel es como que va en el centro y cada vez que tiene duda gira un poquito a la izquierda, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues hay un salario mínimo, existe el Elterngeld, que es este dinero que se da de ayuda a los padres de familia. El alemán más o menos está tiene una clase media bastante sólida, tiene vacaciones. Entonces, a nivel interno, creo que no cuestiona la efectividad que ha tenido el gobierno de Merkel. Sin embargo, Borja, es paradójico porque mientras el paro baja acá en Alemania, la tasa de pobreza del país aumenta. ¿Por qué se da esto? Sí, la injusticia, porque en el fondo pues la distribución no funciona en Alemania y en el fondo habría que aumentar los impuestos para los más ricos. Pero ahí ella también guarda su actitud conservadora porque sería una exigencia de los socialdemócratas de la izquierda de aumentar, por ejemplo, los impuestos sobre la fortuna para buscar una redistribución que no se da. Pero el Partido Socialdemócrata por lo menos puede decir hemos redistribuido introduciendo el salario mínimo, que antes no existía en Alemania. Pero es un fenómeno a nivel europeo, a nivel mundial, que la diferencia entre los más ricos y los más pobres crece y es desafortunado que en un país como Alemania también crece la pobreza. Además, Angela Merkel se ha llevado todos los aplausos, por ejemplo, de la Agenda 2010. Sí, eso siempre es así, pues y yo creo que ella y el gobierno, por ejemplo, que tuvo con los liberales, un gobierno más conservador, nunca en la vida hubieran podido hacer estas reformas porque se necesita el apoyo de los sindicatos. Y eso también es la gran ventaja en este gobierno, la gran coalición, que en el fondo era lo que deseaban los alemanes, una gran coalición de la razón. O sea, los socialdemócratas y los cristianodemócratas, una política del centro, de la razón, para solucionar los grandes problemas del país y de salir de la crisis financiera y también ahora de la crisis de Grecia y todo. Y ahí en este sentido Merkel es la perfecta canciller.
Franco, ¿podrá seguir gobernando Angela Merkel con el SPD, con los socialdemócratas alemanes? Bueno, eso depende de los resultados electorales, obviamente, y también depende de hacia dónde vaya el Partido Socialdemócrata. En los últimos días se lee en los periódicos que al presidente del partido, Sigmar Gabriel, se lo acusa del hombre del zigzag, ¿no? Porque no tiene un curso hacia un destino concreto, sino que va de aquí para allá. Y entonces no se puede saber hacia dónde va a ir el Partido Socialdemócrata, con qué agenda va a ir a la campaña electoral, si se va a correr un poco a la derecha para intentar recuperar este centro, si va a, digamos, profundizar el discurso de izquierdas como quiere parte del partido e intentar hacer una coalición con los verdes y Die Linke, ¿no? Que sería la izquierda alemana, la más extrema. Pero bueno, es una complicación para el Partido Socialdemócrata porque pensar en otra gran coalición también abre heridas. No nos olvidemos que cada compañero de coalición que tuvo Merkel salió gravemente herido de esa coalición. Es decir, los problemas que había en esos distintos gobiernos, en general, se le fueron adjudicando a este partido pequeño. Le pasó al Partido Socialdemócrata de 2005 a 2009, le pasó al Partido Liberal de 2009 a 2013 y ahora, en algún punto, también le está pasando al Partido Socialdemócrata. ¿Por qué? No porque haya críticas, sino porque en 2 años se trabajó casi todos los contenidos del contrato de coalición que firmaron ambos partidos. Los índices de intención de voto continúan iguales, pese a que haya sido el Partido Socialdemócrata el que trajo estas reformas a la mesa. Digamos, la plataforma electoral es la socialdemócrata, la que se está trabajando, y Merkel continúa en el 40%. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena, en sentido estratégico, para el Partido Socialdemócrata continuar siendo el ladero de Merkel? Bueno, y ellos mismos se han declarado incapaces para hacerle competencia a Angela Merkel. Han dicho que Angela Merkel es la mejor elección que se puede tener como canciller para el 2017. Bueno, eso ¿no? fue un exabrupto del gobernador, para llamarlo de alguna forma, de un land que está al norte de Alemania, que es Schleswig-Holstein. Él se llama Thorsten Albig, uno de los líderes de la socialdemocracia, y dijo, bueno, Merkel es la mejor canciller que podemos tener y no hay forma de ganarle a Merkel. Eso fue exactamente lo que dijo. No hay forma de ganarle a Merkel. No hay forma de ganarle a Merkel. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya se escuchó hace unos meses, donde hubo un rumor de que Sigmar Gabriel en una reunión lo habría también dicho, que Merkel es una buena canciller, lo único que hace falta es controlarla. Y nosotros, los socialdemócratas, podemos controlarla muy bien. Con lo cual se estaba dando por sentado que el socialdemócrata, que está ahí arriba en la cúpula, se autodefine como segundo. Se autodefine como un partido que ayuda a mantener el curso, pero ningún candidato o ningún hombre fuerte o mujer fuerte del partido dice, bueno, yo puedo ser también Merkel, a mi forma. Pero eso es como ir a un partido de fútbol y decir, vamos a perder, ¿no? Entonces, claro. Eso fue altamente criticado en el Partido Socialdemócrata, que ya dan por perdido las elecciones que se van a celebrar en 2 años. Es ridículo. Toda esa discusión sobre un cuarto término o mandato de Merkel es ridículo, es un relleno de verano, que estamos en una época de pocas noticias. También es un poco esa discusión que tenemos. Y además creo que le convendría, para redefinirse como partido de oposición a los socialdemócratas, el que Merkel tuviese mayoría absoluta en el parlamentario, porque entonces sí se consolidan como un contrapeso, el contrapeso que fueron muchas veces. Y bueno, para muchos lo que llama la atención aquí en Alemania es el consenso que hay entre los partidos, el consenso que hay entre la población. Si, por ejemplo, no se está de acuerdo con un tercer rescate para Grecia, pero ya está decidido porque por encima de ese tercer rescate está la Unión de Europa, entonces aceptamos. Se lo aprobamos a Angela Merkel. ¿No es como demasiado peligroso para una democracia tanto consenso? Claro, no hay oposición. La oposición parlamentaria es mínima y entonces la oposición se dirige de más en más a los bordes, o sea, al margen derecho, ultraderecho y ultraizquierda. Y entonces eso también se ve en las calles, o sea, los ataques contra las casas de refugiados, se ve el extremo neonazismo que surge en muchos rincones de Alemania, se ve también la ultraizquierda que está en Berlín a veces destrozando calles enteras y todo, el 1 de mayo, o sea, eso es muy peligroso cuando esas opiniones ya no se pueden articular o no se creen articulado en el Parlamento y entonces la oposición es minimada. Franco, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Burkhard? Sí, tiene razón, pero igualmente dentro del partido, en el caso de Grecia,
dentro del Partido Demócrata Cristiano de la Unión, se dio un levantamiento, lo leí ayer, le llamaron el levantamiento de los enanos, porque fueron 60 diputados que dijeron no estamos de acuerdo con lo que decidieron para Grecia, ¿no? Y votaron en contra o se abstuvieron. Y lo interesante de ello es lo que se ve en estos días, que el líder de la fracción es el grupo parlamentario de los demócratas cristianos, está tomando represalias, ¿no? Está quitando a estos 60... Insinuando. Bueno, amenazando. claro, no los quito, es verdad, los amenaza de que, bueno, si se siguen comportando de esta manera no van a poder pertenecer más a las comisiones importantes del Bundestag. Con lo cual le está diciendo, si usted piensa distinto, va a tener que correrse, ¿no? Y convertirse en un Hinterbänkler, que es esta gente estos diputados que se sientan detrás, ¿no? Que no tienen ni voz ni voto, levantan la mano cuando le dicen. Tiene que ver con esta disciplina partidaria muy fuerte digamos, que funciona en los partidos políticos alemanes, pero es, digamos, digamos, se empieza a notar un breve conflicto dentro de las líneas de la CDU para un poco, no sé, decir su opinión y comentarlo de manera diferente. Bueno, y tú has hablado del debate que se da siempre dentro del Parlamento y que es una de las cosas que llama muchísimo la atención en América Latina, porque, por ejemplo, en Venezuela, quizás un caso extremo, pero que me toca a mí de cerca, prácticamente no hay debate dentro del Parlamento, se decide todo por unanimidad. ¿Cómo se ve desde América Latina esta situación aquí en Alemania, la forma de hacer política acá en Alemania? Lo que pasa es que venía un poco a lo que le señalaste a Burkhard, o sea, ¿qué es peor? ¿Que exista un exceso de consenso o que simplemente no haya consenso? Como sucede mucho en nuestros países, donde alguien propone una ley y la oposición solamente por, de alguna manera, manifestarse como oposición la tira. Eso tampoco le permite continuidad a los proyectos políticos que existen dentro de un país. En ese sentido, lo que sucede en Alemania es prácticamente magia, visto desde una perspectiva latinoamericana, porque hay una continuidad de proyectos y funciona. Continuidad de proyectos, continuidad de política, por lo tanto, ¿tú estás de acuerdo con un cuarto mandato de Angela Merkel? Sí, aunque yo creo que ella es lo suficientemente inteligente para decir si realmente va a este cuarto mandato, retirarse después de eso. Incluso hablé con algunos colegas que trabajan como en algunas instituciones políticas aquí, y ellos apuestan a que ella abandonaría a mitad de su cuarto mandato, lo dejaría, renunciaría a la Cancillería, se la dejaría a otra persona y ella apuntaría a algo más alto, como en las Naciones Unidas, una cosa así, que es bastante interesante esa postura. Pero no creo en cualquier caso, aunque termine, que fuese por un mandato más. Creo que sabe que se desgastaría a sí misma y al partido también. Franco, ¿tú qué opinas? Lo que pasa es que si hace eso tiene que preparar el campo bastante bien, ¿no? O sea, si ella se retira, la CDU, como les decía antes, está bastante debilitada, porque la CDU, no quiero exagerar, pero prácticamente que es una cáscara vacía si no está Merkel llenando ese significante. Entonces, si ella decide retirarse, ella tiene que pensar bien quién va a ser su sucesor, en qué condiciones, ¿no? Cuál va a ser la agenda de la CDU y cómo se va a defender digamos, los socialdemócratas, que si bien ahora están muy débiles, podrían instrumentar una buena campaña electoral y tal vez poner en peligro el liderazgo de la CDU. No nos olvidemos que cuando miramos los resultados electorales a nivel nacional y la intención de voto, vemos que Merkel y su partido sobrepasan el 40%, tranquilo, desde hace varios años ya. La imagen de Merkel es muy alta, es la mejor de todos los políticos. Ahora, cuando miramos las elecciones regionales o las elecciones de las grandes ciudades, vemos que el partido de la CDU, el partido de la Unión Demócrata Cristiana, cae, la tendencia es siempre a caer desde que Merkel está en el poder, porque ningún político puede comunicar esa agenda tan amplia que solo Merkel puede comunicar. Porque es muy difícil para un conservador, de toda la vida conservador, decir que el Mindestlohn está bien, que me refiero al salario mínimo. O que, bueno, tendríamos que discutir... Los famosos mini-jobs, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, es una situación muy compleja y muy difícil del partido de Merkel salir del letargo en que lo ha puesto el éxito de Merkel, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, Angela Merkel está en su mejor momento político, una gran popularidad en estos momentos y podría arrasar, aunque tú crees que
no es necesario ya empezar a hablar de esos resultados del 2017. Sin embargo, hay muchas críticas, se le hacen muchas críticas a Angela Merkel, a la canciller alemana, sobre todo en cuanto al manejo que ella ha hecho hasta ahora de la situación financiera, de la crisis del euro aquí en Europa. Críticas no solamente desde afuera, desde los países del sur, sino también aquí en casa. Veamos el siguiente reportaje. Desde hace 5 años, Angela Merkel es la mujer más poderosa del mundo. Al menos así lo ve la revista estadounidense Forbes. Y así es como más les gusta ver a su canciller a los alemanes. Defendiendo los intereses alemanes en Europa y marcando el ritmo, si es necesario, a gobernantes desobedientes. Y siempre por el bien de Europa y de Alemania, claro. Voces disonantes como las del exministro alemán de Exteriores, Joschka Fischer, del Partido de los Verdes, critican este proceder. En Bruselas, Merkel y Schäuble negocian sin hacer concesiones. Les importa más Alemania que Europa. De este modo podría fracasar el gran proyecto. Quienes comparten la postura de Fischer acusan a la canciller Merkel de no tener principios ni programa, ni para Alemania ni para el futuro de Europa. Burkhard, ¿ha salido mal parada Angela Merkel tras esta crisis del euro? Yo creo que se hubiera podido manejar esta crisis de otra forma, porque se está ahogando a Grecia y a los países del sur con una austeridad que esos países no pueden asumir. O sea, tú no puedes ahorrar y tu economía se ahoga prácticamente. Entonces, habría que cambiar el rumbo. O sea, la receta funciona para Alemania, pero no para todos los países de Europa. Entonces habría que modificar un poco las condiciones, y yo creo que a Merkel realmente, aunque el antiguo canciller Helmut Schmidt siempre dijo, el que tenga visiones que vea a un oculista, un oftalmólogo, pero yo creo que Angela Merkel carece visiones verdaderas de Europa, lo que podría tener que ver con su descendencia de Alemania Oriental, que no tiene esa visión de una Europa unida desde toda su infancia y juventud. Es decir, que ella ha estado siempre en pro de los beneficios de Alemania por encima de esa Europa tan unida que ella desea. Yo creo que, bueno, sin acusarla de nacionalismo, pero yo creo que, como en muchos países, prevalen primero los intereses nacionales, y el interés nacional de Alemania es mantener la situación económica estable y buena, porque eso es lo que quiere la gente que va a votar por ti. Entonces, claro, eso es la primera meta de Angela Merkel. Helmut Kohl, por ejemplo, sí, él tenía en corazón también la unidad de Europa, también la reunificación de Alemania, que compró con la unificación de Europa. O sea, siempre es un balance entre intereses nacionales e internacionales, y Merkel es bastante nacionalista en ese sentido. A la vez, ella tendría que tener más liderazgo dentro de Europa, se le espera de ella, pero no lo asume. ¿Tú qué opinas, Carlos? Yo creo que Merkel es la líder que estaba esperando Alemania, pero no es la líder que pide a gritos Europa. O sea, ciertamente hay varias Merkels, ¿no? Una Merkel es de la que ya hablamos y que todos los alemanes en este momento la tienen en un lugar especial y por la que votarían en estos momentos. Otra Merkel es la que tenemos los latinoamericanos, que la vemos como un ejemplo a seguir, que no es corrupta, que es transparente, que es bastante discreta. Y otra es la Merkel del resto de Europa, que además aquí se divide entre Europa del Norte y Europa del Sur. Y ciertamente para Europa del Sur es la representante de muchas de las calamidades que están sufriendo ahora mismo. Franco, además de esta crítica que se le hace a Angela Merkel, que ha sido, bueno, una de las últimas, porque Grecia ha estado desde hace algunos meses ya como el principal tema quizás de la agenda europea, pero además de esta crítica, ¿cuáles son las otras críticas que se le hacen a Angela Merkel y a este gobierno? En términos europeos, bueno, el tema de la austeridad, lo que están mencionando, no se puede dejar de lado, ¿no? Pero por otra parte, la situación esta de Merkel como tomar la mujer o la persona que tiene que tomar el liderazgo de Europa, también es una tarea bastante difícil, ¿no? Porque, digamos, la última vez que Alemania tuvo el liderazgo de Europa fue una época bastante difícil, ¿no? O sea, me refiero a épocas históricas, ¿no? De la Segunda Guerra, etc. Entonces, para Alemania es muy difícil tomar este rol sin que se la acuse
que quieren tomar el poder, que quieren regir, que quieren armar el Cuarto Reich. Eso se ha leído bastante en los medios de comunicación, ¿no? Pero además de ello, yo creo que lo que le falta a Merkel también es, en línea con lo que decía él, tal vez desarrollar una visión de Europa un poco más de la perspectiva social. Es decir, no tanto mirando indicadores económicos, donde se pueda leer que Grecia hace las cosas bien o mal, que hay demasiados empleados públicos o no, etcétera, sino mirar, bueno, ¿cuál es la situación concreta de esta gente? No solo un país. Dentro del país hay gente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta gente, en el caso de Grecia, después podríamos ver España, etcétera, tener una política un poco más humanitaria, si se quiere? El problema de eso es que ahí tendríamos que dejar de hablar de que en Europa y los países miembros de Europa son todos iguales. Ahí empezaríamos a ver las diferencias. No son iguales, de hecho no son iguales, porque si no Alemania y Francia se ponen de acuerdo no funciona nada. Eso lo sabemos, por eso el liderazgo que tiene que asumir Alemania debe ser, y hay que encontrar el balance entre poder y responsabilidad. Yo creo que no hay que confundir. Si Alemania en tiempos históricos tomó el poder de Europa y hizo atrocidades, pues ya. Pero ahora hay que asumir la responsabilidad, y la responsabilidad no se limita en las fronteras de Alemania, sino incluye a Grecia, incluye a Italia, incluye a España, porque somos el país económicamente más poderoso que tiene que asumir también la responsabilidad para el bienestar de los Pero griegos. además es que se le pide a Alemania un liderazgo en Europa y cuando lo asume se le critica. Eso es el balance difícil de Merkel, y sobre todo los Estados Unidos están esperando el liderazgo de Merkel. Ella es la persona clave también para el conflicto de Ucrania, por ejemplo. Ella es la única que puede hablar con Putin. Habla su idioma, puede hablar. Ella tiene una conexión con él, aunque la relación no es de lo mejor, naturalmente, que no. Pero hay un canal de comunicación, lo que es muy importante. Por eso Merkel tiene cualidades que son muy, muy estimadas también por parte de los Estados Unidos. Y Alemania es el punto de un puente también entre Europa Oriental, que no pertenece a la Unión Europea, y Estados Unidos y la OTAN. Sí, yo creo que hay algo que no debe olvidar Merkel, y que de hecho no debe olvidar el ciudadano alemán común y corriente, que es que el hecho de esta fortaleza que tiene ahora Alemania no puede continuar si no hay una Europa fuerte. Si no hay una Europa fuerte, no hay una Alemania fuerte. En este sentido, creo que tiene dos oportunidades, tendría, que será de oro Merkel, digamos, para mejorar su imagen hacia el exterior, porque está claro que a nivel interno su imagen está por los cielos. Y una sería aportar lo que fuese necesario para que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea fueran más sólidas y fuertes. Esto significaría incluso ceder un poco de soberanía, sobre todo a nivel económico, que hubiese una unión fiscal, que hubiese una unión económica. Pero ya lo dije, para eso tiene que ceder soberanía económica, y es difícil que lo haga. La otra cosa que tendría ahí, que podría resolver de la manera más humanitaria posible, sería sin duda la cuestión de los inmigrantes, de los refugiados. Pero antes querías tú acotar algo, una cosita, Franco. solamente que el problema de eso es que volvemos de vuelta a la dinámica nacional-internacional, ¿no? O sea, ¿qué define la política exterior? Lo que pasa en nuestro país y lo que sucede ahí, o digamos, las visiones que se puedan tener de Europa. Y ahí es donde entra en juego un factor que es relativamente nuevo, que es que apareció un partido a la derecha de Merkel, ¿no? El partido Alternativa para Alemania, partido en principio euroscéptico, que con el tiempo ha mutado en partido ultraconservador y que, digamos, ajusta el margen de maniobra que tiene Merkel, porque Merkel, no sé si hoy en día, al menos en la situación política, se puede dar el lujo de decir, cedamos soberanía, hagamos una Europa más justa a costa de Alemania, etcétera, si tiene a este partido que de alguna forma le está comiendo los votos desde el flanco derecho. Bueno, pero fue un fuego de un momento que ya se extinguió, porque ese partido se está autodestruyendo. O sea, sí, hay que tomar en serio esas tendencias en la derecha, pero yo creo que no sea un peligro para la próxima elección. ¿En qué medida este plan de austeridad, esta política de austeridad de Angela Merkel va a ser beneficiosa a largo plazo para Europa? Para Europa, bueno, hay que cambiarlo, porque si todos los países siguen la austeridad, pues todos no pueden exportar más de lo que importan. O sea, eso no va a funcionar. Hay que haber un equilibrio, o sea, que hay que hacer algo. No puede seguir ese plan de austeridad para toda Europa, pero los griegos y otros tienen que reformarse, eso sí, pero hay que ayudarles también, ¿no? Con un plan Marshall, con un plan de inversiones, ¿no? Y en la agenda
política nacional, ¿cuáles son los temas que se están dando ahora? Por ejemplo, lo de los refugiados. El lunes 600 personas llegaron acá a Berlín, muchísimo más que en los últimos meses. También está el tema de los, de los migrantes, de los refugiados. ¿Qué se hace sobre este inmigración, tema? yo creo que el Partido Cristiano Demócrata también está considerando la posibilidad de una ley de inmigración para regularizar la inmigración, que es muy importante para Alemania. En la sociedad también hay temas como el matrimonio para todos, que es muy difícil para los conservadores, que Merkel tarde o temprano la legalización de la droga, por ejemplo. La legalización de la droga, por lo menos la droga como el hachís o la marihuana y cosas así, son temas sociales que se presentan y donde Merkel no tendría problema con estos temas. O el matrimonio homosexual, ¿no? ¿Crees que Merkel no tendría problema con estos temas siendo su partido tan conservador? El partido, claro. A ver, un dato interesante es que los 3 temas de los que estamos hablando son 3 iniciativas del Partido Socialdemócrata, ¿no? Otra vez la misma lógica, ¿no? Si Merkel los aplicase, ganaría el crédito de una iniciativa socialdemócrata. Si no los aplica, mantiene la coherencia ideológica dentro de su propio partido. Ahora, dentro de la opinión personal de Merkel, bueno, quién sabe, ¿no? ¿Qué opina ella personalmente? Pero sí ella ha dicho en varias entrevistas que, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ella tiene un problema con llamarlo de la misma forma, ¿no? Ella dice que no le parece que tendría que llamarse matrimonio. Se llama, creo que unión civil. No sé bien cómo sería la traducción en alemán. Ya, lamentablemente, se nos está agotando el tiempo y no quiero dejar la pregunta de nuestro programa de hoy. ¿El gobierno de Merkel, un gobierno eterno, Burkhard? Eterno no, pero yo creo que si ella es muy pragmática, va a dejar el poder dentro de 4 años, o sea, en la mitad del cuarto término. ¿Tú qué opinas, Franco? No sé, para mí tiene intenciones de completarlo y llegar al mismo periodo que completó Helmut Kohl, que fueron 16 años. Y bueno, ahí sería un alivio grande para los socialdemócratas porque podrían de vuelta imaginarse gobernar Alemania. Carlos. Si es reelegida en 2017, puede quedarse 2 o 4 años, pero no más. Sabe que podría ser un desgaste para su partido. Tengo ya la música encima y con eso terminamos nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes también en América Latina. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo programa de Cuadriga. Hasta luego.